este punto. Bien, entonces, volvamos acá al asunto que nos competía y era, o que nos compete y es, digamos, entonces, adentrarnos ya en cómo resolver o cómo llegar a este objetivo general que es a tener esos conocimientos básicos del derecho laboral colectivo. Bien, ¿en dónde se ubica nuestra asignatura? Ustedes saben que, digamos, el módulo o lo que tiene que ver con el derecho laboral en general, podíamos dividirlo en estas 5 grandes temáticas o estos 5 grandes grupos. Ustedes saben bien que existe, digamos, el derecho laboral individual, ustedes lo están, digamos, ya también trabajando con, ¿con quién están ustedes en laboral colectivo, en laboral individual? ¿Quién les está dando laboral individual? Juan Diego. Juan Diego Rendón. Exacto, profe. Sí, y seguridad social. Una profesora que se llama Joana, creo que es nueva acá en la universidad, pues Bueno, en la facultad. bueno, y procesal, ¿con quién tienen procesal? Profe, con Juan Diego estamos viendo la hora individual y ¿Y procesal? no, procesar con una nueva profe que está inclusive la otra semana viaja acá para Bogotá, para Medellín. Bueno. Y con Juan Diego, con el profesor Juan Diego estamos viendo la hora individual y lo que tiene que ver a seguridad social. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces ustedes van a darse cuenta que dentro digamos, del estudio del derecho en general, laboral, van a estar laboral individual, que pues, va a ser aquel estudio de las relaciones individuales entre el empleador y uno o varios trabajadores y que está relacionado, digamos, más que todo con la relación laboral y con el contrato individual del trabajo, ¿cierto? Eso lo van a ver ustedes allí. Digamos, los principios que rigen el derecho laboral individual, el tema de las vinculaciones, contratos, todo ese cuento. Muy bien. Luego viene una parte que tiene que ver con el derecho, digamos, de la seguridad social. Ya este tema de la seguridad social va a tener o tiene que ver con esa cobertura de lo que de los riesgos que se van a derivar de la prestación del servicio. No solamente en temas de salud, sino en riesgos profesionales, todo el tema de las pensiones, todo el asunto que tiene que ver con pérdidas de capacidad laboral, fuero por que llaman fuero por salud, etcétera, etcétera. Todo esto se va a ver aquí, digamos, en el tema de la seguridad social. Luego tenemos el paquete, digámoslo así, del procesal laboral. El procesal laboral pues va a estar, digamos, en curso tanto en el individual como en el colectivo, como en el derecho laboral administrativo, etcétera, etcétera. Digamos que este derecho procesal laboral va a estar permeando todos estos otros áreas del derecho. Nosotros de procesal laboral, a pesar de que ustedes lo van a tener con la profesora que llega, vamos a tratar de por lo menos llevar un proceso nuestro relacionado con el fuero sindical, que es el ejercicio que nosotros haríamos al final. Y por otra parte tenemos el derecho laboral administrativo. Esta distinción entre el derecho laboral administrativo y el derecho laboral individual colectivo, seguridad social y procesal es muy importante que ustedes la tengan clara. ¿Por qué? Porque el derecho laboral administrativo va a ser aquel derecho que va a regular las relaciones de un trabajador del Estado, ¿cierto? O de un empleado público y el Estado. Recuerden entonces el primer asunto. Todo conflicto laboral que se suscite entre un trabajador del Estado, no en calidad de trabajador oficial, ustedes ya vieron administrativo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes ya vieron administrativo o no? Administrativo, claro. Sí. Entonces recuerden que, ¿cierto? Toda relación que se suscite entre un trabajador del Estado, no trabajador oficial, sino un servidor público, con una contratación o con una vinculación legal y reglamentaria, no se lleva por el Código Sustantivo del Trabajo. No es competencia del Código Sustantivo del Trabajo, sino que es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ejemplo, para que vayamos teniendo esa diferenciación que es importante.
Un trabajador, denme un ejemplo de un trabajador del Estado. Rápidamente, un trabajador del Estado, ¿cuál es? Cualquier empresa. Ah, bueno, un trabajador del Estado, un integrante de la Policía Nacional, Procuraduría, Fiscalía. Bien, perfecto, muy bien. Vamos a poner un ejemplo, un trabajador que se encuentra ubicado en la Procuraduría General de la Nación, es una persona que se encuentra vinculada en carrera, es un abogado sustanciador de los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría como entidad encargada de hacerlo. Entonces, esta persona resulta y pasa que lleva 3 meses sin que le paguen el salario. Esto. La doctora Cabello no ha firmado nómina, lleva 3 meses sin que le paguen el salario. De hecho, incluso tiene dificultades con los pagos a la salud y a la pensión porque le están haciendo pagos que no corresponden. Ha elevado solicitudes para que le resuelvan ese tema y nada que le resuelvan ese tema. ¿A dónde acudiría este trabajador para resolver los problemas que se susciten con su contrato individual, con su relación? ¿A dónde creen ustedes que debería ir? ¿Qué hay una diferencia ahí? A los jueces administrativos. Correcto, correcto, Luis. Tendría que ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todas las decisiones que emanan de la administración pública se hace a través de actos administrativos. Y estos actos administrativos tienen un control, ¿cierto? A pesar de que tienen una presunción de legalidad, tienen un control, ¿cierto? Y ese control no es otro que el primer control que es con la misma entidad y si no, entonces se debe acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Para qué? En este caso de este trabajador, para que inicie una acción, ¿cierto? Que sería una acción de ¿qué? De nulidad y de restablecimiento. ¿Nulidad frente a qué? Frente a la contestación que le dé la entidad sobre qué pasó con el pago de sus salarios, ¿cierto? Entonces él tiene que primero agotar lo que llamábamos nosotros esa vía gubernativa, ¿cierto? Agotar esa instancia administrativa para poder acceder luego a la jurisdicción contenciosa y poder entonces allí que resolver ese tipo de asuntos. A partir de la nueva reforma, que yo no estoy muy enterado, pero tengo entendido que ya no hay necesidad, digamos, de acudir a la conciliación previa ante la Procuraduría para ciertos casos, sino que sería ya en el propio juzgado, etcétera, etcétera. Pero es importante que tengan en cuenta esta distinción. El derecho laboral administrativo es aquel conjunto de normas, si se quiere, que regulan las relaciones entre el Estado y sus servidores. ¿Mm? Y sus servidores. No vaya a ser que usted arranque con un caso de estos para un juez laboral ordinario, pues ese juez no tiene competencia y pues ya ahí empezamos mal porque pues vamos a tener problemas con los tiempos, de pronto se nos decreta una prescripción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, mucho cuidado con este asunto. Derecho laboral administrativo. Nosotros nos vamos a ubicar, ¿cierto? En el derecho laboral colectivo. Esa es nuestra área de estudio, ¿sí? Y es la que va a regular, o la parte del derecho laboral que va a regular las relaciones, ya no entre un individuo trabajador, sino entre los trabajadores organizados de manera colectiva, es decir, los trabajadores asociados en una persona jurídica llamada sindicato. El derecho laboral colectivo, como su nombre lo indica, ¿cierto? Como su nombre lo indica, va a ser entonces el que regule las relaciones entre un grupo de trabajadores organizado, asociado, agrupado en una estructura organizativa llamada sindicato. Ahora, en cuanto al tema de las competencias, la distinción entre el derecho laboral individual que se rige por el Código Sustantivo del Trabajo y la relación laboral administrativa que se rige con algunas cosas del Código Sustantivo, pero que su jurisdicción es el contencioso administrativo, digamos que no hay ningún tipo de problema. Pero todos los conflictos
todos los conflictos que se generen y que tengan que ver con el derecho laboral colectivo, en otras palabras, todo aquel conflicto generado entre el empleador y el sindicato, independientes de si es una entidad del Estado o si es una entidad privada, la competencia la tienen los jueces laborales ordinarios. Esta distinción es muy importante. Vuelvo y repito. En cuanto a derechos individuales, tenemos laboral administrativo, laboral individual. Hasta ahí no tenemos límite. El laboral administrativo va a la jurisdicción contenciosa. El laboral individual va a la jurisdicción ordinaria. Muy bien. En el tema de derecho laboral colectivo, ¿cierto? La distinción que hay es que tanto los empleados públicos, pero ya organizados en sindicatos, como los trabajadores privados organizados en sindicatos, cualquier problema que surja del tema sindical, del tema de asociación, debe ir a la jurisdicción laboral ordinaria. Ejemplo, sigamos con el mismo tema de la Procuraduría. Estamos con el trabajador de la Procuraduría, ¿cierto? O el de la Fiscalía, o el del IMPEG, o el de la Alcaldía, o el del ICBF, cualquier funcionario público. Ese trabajador tiene un problema porque no le pagan salarios, ¿cierto? No le pagan salarios. Como trabajador individual, ese trabajador se va para el contencioso administrativo. Pero si ese trabajador hace parte del sindicato, y tiene un problema asociado con el sindicato, porque es el directivo sindical, porque él representa a los trabajadores, porque lo van a retirar, porque lo van a desmejorar, porque lo van a echar, porque lo están persiguiendo, etcétera, etcétera, a pesar de ser un servidor público cuyo competencia estaría en cabeza de los jueces administrativos, tratándose de problemas que surjan del derecho laboral colectivo, esto es, de las relaciones entre el empleador y los trabajadores organizados, la jurisdicción es la ordinaria laboral. La ordinaria laboral. Eso es muy importante que lo tengan ustedes muy en cuenta para que no vayan de pronto a equivocarse en el tema de la competencia. Bien, todo tema entonces que sea de derivados del derecho de asociación será la jurisdicción laboral ordinaria la que conozca en los procesos que se llevarán en la jurisdicción ordinaria, que tienen que ver con los sindicatos, que realmente son 5 procesos, después los miraremos, van a la jurisdicción laboral ordinaria. Muy bien. Está claro esa distinción y está claro entonces nosotros dónde nos ubicamos en nuestro estudio, nuestro tema de estudio. ¿Eso está claro? ¿O alguna duda? ¿Alguna duda está ahí? No. Bien, muy bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar derecho laboral colectivo. Ahora, tangencialmente, digo tangencialmente, pues digamos que cuando usted está trabajando derecho laboral colectivo, cuando está trabajando con el sindicato, pues va a tener que revisar asuntos del derecho laboral individual, porque va a venir un trabajador que es afiliado, que tiene un problema individual, que tiene un problema, y pues ahora vamos a ver para qué están los sindicatos, y pues va a tener que ver un poco con todo, pero en cuanto a jurisdicción y competencia, es importante que tengan esa distinción. Muy bien. Bien, empecemos diciendo un poco que los sindicatos son formas organizativas, ¿cierto? Son formas de organización, ¿cierto? Hay muchas otras formas, ahora miramos ejemplos de cómo o qué otras formas asociativas existen, pero de entrada podemos decir que los sindicatos son ¿qué? Son unas formas organizativas, unas formas de organizar a un grupo determinado de personas, en este caso trabajadores. Es una forma también para participar, ¿cierto? Para participar en qué? En el desarrollo mismo de la labor empresarial, para participar en la reivindicación de los derechos no solamente colectivos, sino también individuales. Es una forma de organización,
una forma de organización que desde luego tiene un marco legal y un marco constitucional, por no decir también, tienen un marco internacional a través de los tratados internacionales, en este caso convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que de acuerdo con la Constitución Política hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, deben entonces tener cierta, digamos, jerarquía en el momento en que una empresa vaya a tomar una decisión respecto de un trabajador sindicalizado. Bien. De entrada, vamos a decir, los sindicatos son una forma, ahora más tarde vamos a definirlos de mejor manera, pero es una forma de organización. Bien. Estos sindicatos entonces tienen un marco constitucional, allí un marco legal también, en el cual, digamos, se desarrollan los movimientos sindicales. Vamos a mirar entonces cuál es ese marco constitucional, y uno de los principales es este artículo 39. ¿Quién me ayuda de pronto a darle lectura a este artículo 39? Dice aquí, Sí, sí, Luis. los trabajadores y empleados tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personalidad jurídica solo procederá por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Muy bien, vamos a ir mirando cositas aquí entonces, cositas aquí importantes dentro de esta primera definición. Estamos entonces ubicados ya en el artículo 39, pero miremos antes de que hagamos un análisis de este 39. Miremos allí en la Constitución Política, que me puede ayudar, por favor, el artículo 38. ¿Qué nos dice el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia? Profe, el 38 dice, se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Muy bien, entonces, estamos hablando del artículo 38 y nos dice de entrada que se garantiza, ¿cierto? La libre, ¿cómo es que lo dice Camilo otra vez? Qué pena. Profe, dice, se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Es correcto, muchas gracias. ¿Qué encontramos en este artículo? ¿Cierto? Que es un artículo fundamental, derecho fundamental, y que permite a todos los ciudadanos asociarnos libremente. Asociarnos. Quiere decir que si yo ahorita por Facebook o por, no sé, por una red social decido que las personas mayores queremos hacer una asociación de personas mayores, pues simplemente lo hacemos y no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Podemos reunirnos, asociarnos en cualquier estructura organizativa, ese es un derecho que tenemos. Queremos participar de la Asociación de Estudiantes Tomasinos, bueno, nos metemos a eso. Queremos participar de la Fundación XY, bueno, podemos asociarnos y organizarnos. Entonces, esta es una primera, digamos, expresión que es el derecho de asociación, pero de asociación de carácter general. Mire que allí, en esta lectura del artículo 38 que nos hace Camilo, no hay una
digamos, vinculación directa a una asociación en particular. Simplemente es en la generalidad tenemos el derecho de asociar, ¿cierto? El 37, ¿qué es lo que nos dice Camilo de pronto? El 37 dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Bien. Entonces tenemos 3 artículos importantes. Artículo 37. El derecho de reunión, ¿cierto? ¿Sí? El derecho de reunión. Y también, digamos, el derecho a podernos manifestar. Podemos reunirnos las veces que queramos, en donde nosotros queramos, y podemos también manifestarnos. Ese es un derecho de carácter fundamental, que es el que en cierta medida han querido restringir la posibilidad que tenemos los ciudadanos de ¿qué? De reunirnos, de hacer una convocatoria para que podamos reunirnos en cierto lugar entre todos, ¿cierto? Individuos que se juntan para la consecución de cualquier objetivo, para la consecución de cualquier fin. Uno puede ser para simplemente hacer una manifestación cultural, reunirnos para hablar de política, reunirnos para protestar, reunirnos para marchar, para realizar cualquier tipo de actividad que tenga tintes políticos, tintes culturales, etcétera, etcétera. Podemos reunirnos. Reunirnos no implica asociarnos, simplemente nos podemos reunir, es un derecho fundamental, nos reunimos y también tenemos el derecho a protestar, el derecho a poder salir a las calles y manifestarnos. En otras constituciones de derecho comparado, como la francesa y algún otro tipo de constituciones, se habla del derecho que se tiene de, se llama, se me fue, derecho de resistencia a la opresión. Tenemos el derecho de resistirnos frente a un acto opresivo, normalmente del Estado, quien es el que tiene la legitimación y tiene la capacidad para ejercer ese factor coercitivo contra la ciudadanía. Entonces, este artículo 37 es más o menos lo que en otras constituciones se tiene como el derecho de resistencia a la opresión. Cuando sentimos que estamos siendo oprimidos por el Estado, por lo que sea, hay una opresión frente a nuestros derechos, frente a nuestras libertades, pues sencillamente entonces podemos que rebelarnos frente al opresor. En este caso, lo que podemos hacer es manifestarnos. Nosotros podemos es reunirnos y manifestarnos. Ya el artículo 38 nos dice que nosotros podemos es asociarnos. Y cuando ya nos da la calidad de socios, pues entonces ya implica el cumplimiento de otro tipo de obligaciones y digamos que exige una serie de ritualidades, entre esas pues la de constituir, crear por los canales legales una estructura organizativa. Llámese ya entonces fundación, llámese asociación, llámese, qué sé yo, ¿cierto? Cualquier tipo de estructura de organización. ¿Listo? Estos dos artículos 37, 38 nos dan entonces un marco constitucional a todos los ciudadanos para podernos organizar en diferentes estructuras de este orden. Bien. Pero ya cuando vamos al artículo 39, que gentilmente Luis nos ayudó a leer, entonces vamos ya dando digamos, un paso más allá. 37 nos podemos reunir, 38 nos podemos asociar, ¿cierto? El 39 nos va a decir ya que nosotros tenemos derecho, ¿cierto? Tenemos derecho a constituir sindicatos o asociaciones. Ya empieza el primer concepto, sindicato, pero antes de eso nos dice lo siguiente, ¿cierto? Dice que los
trabajadores, pero mire que también ¿quiénes? Trabajadores y ¿quiénes? Los empleadores, los Y ventas. empleadores. O sea, ¿sabían ustedes que las empresas, los empresarios pueden constituir sindicatos? Pues de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, tanto los trabajadores y empleadores, ¿cierto? Y empleadores tienen que un derecho, es un derecho, tienen un derecho, ¿para qué? Para constituir o fundar o crear asociaciones o sindicatos, ¿cierto? Con una característica especial, con una situación especial y particular, sin intervención del Estado. Bien, ahí digamos que tenemos ya varias cosas. Lo primero que hay que decir, ¿quiénes pueden constituir sindicatos en Colombia? Entonces ya podemos decir que inicialmente pueden fundar sindicatos, tanto los trabajadores como los empleadores. Y que eso es que es un derecho establecido en el artículo 39 de la Constitución. Al igual que es un derecho el artículo 38 es de asociación en general y también es un derecho el artículo 37 que nos permite entonces la reunión. Bien, estamos hablando del marco constitucional en el que se apuntala el derecho laboral colectivo. Primero, los Profe, trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. Bien, profe, una pregunta. sí, dime. ¿Y cómo funcionan los sindicatos de empleadores? Pues los de los trabajadores se suponen que es para representar al colectivo de trabajadores, hacer cumplir como un mínimo de derechos y cosas así, pero el de los empleadores, ¿con qué finalidad podría ser? Normalmente, pues, digamos, en el ejercicio pleno de derechos, ¿cierto?, que nos da la Constitución, pues la idea era que estas organizaciones pudiesen entonces crear sindicatos. ¿Para qué? Para demandar, por decir algo, del Estado mismo, políticas que ayuden, que mejoren las condiciones del empleador. Ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos dedicados al sector de elaboración de zapatos. Y somos varias empresas que tenemos varios trabajadores, pero resulta y pasa que mm, los productos que están llegando de la China están dañando o mejor están perjudicando el mercado interno. Nadie nos quiere comprar nuestros zapatos porque son unos zapatos que tienen mucho más trabajo manual, en competencia con los zapatos chinos, pues los precios son muy altos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos organizamos como sindicato, el sindicato de empleadores del sector del calzado en Colombia, ¿cierto? Y ya como organización podemos entonces, ¿qué? Ir ante el Estado o ir ante la alcaldía o ir ante, no sé, que le corresponda y poder allí entonces de manera organizada exigir cierto tipo de reivindicaciones, de derechos, etcétera, etcétera. No es muy usual, la verdad no es muy usual. Aquí hay una cosa que se llama el Sindicato Antioqueño, que es uno de los grupos empresariales más fuertes que hay en materia económica, pero ellos solamente llevan el concepto de sindicato, más no es que operen como tal, simplemente que les pareció gracia utilizar el nombre de sindicato y pues ellos operan como el Sindicato Antioqueño, pero no es que sea un sindicato ni de trabajadores ni empleadores de acuerdo con el 39. Pero la finalidad de esos sindicatos, empleadores, es para eso, ¿cierto? Para eso, para que también ellos como empleadores tengan la posibilidad de organizarse y de reivindicar derechos como personas jurídicas que son, ¿cierto? Muy bien. Pero aquí hay un elemento dentro de la definición del 39 que dice que esa constitución
esa fundación debe ser sin intervención del Estado. Entonces la pregunta allí es, ¿cómo es entonces el tema de la intervención del Estado? O sea, ¿sí? ¿Cómo sin intervención del Estado? O sea, estos son una isla aparte. Cuando se habla aquí de intervención del Estado, no quiere decir que no hayan algunos procedimientos de carácter legal, inscripción que tienen que hacer ante el Ministerio del Trabajo, algunas regulaciones, algunos seguimientos, etcétera, etcétera. Cuando se habla de sin intervención del Estado, nos referimos en parte a que ni los trabajadores ni los empleadores tienen que pedirle permiso al Estado para crear sindicatos o para constituirlos. No tienen que, digamos, el Estado digamos, ser muy intervencionista en cuanto al tema de la constitución y el manejo de los sindicatos. Los sindicatos tienen cierta autonomía financiera, económica, financiera y también cierta autonomía administrativa en el sentido en que ellos pueden a través de sus estatutos darse las propias normas. Ellos al interior de la estructura sindical se establecen las normas con las que ese sindicato va a operar. Ahora, esas normas internas que vamos a llamar estatutos van a estar limitadas por la ley, desde luego. El mismo código sustantivo nos va a decir qué debe tener, qué no debe tener, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de esa intervención del Estado, nos referimos a que en lo posible el Estado no debe, digamos, inmiscuirse en los asuntos sindicales. Más allá de una simple, digamos, exigencia de un cumplimiento legal de ciertas cosas. Después vamos a ver ese tema de la intervención del Estado cuando lleguemos a la parte de la creación y fundación del sindicato, qué es lo que pasa con el acta de depósito. Y allí vamos a ver muy claramente, cuando estemos viendo el acta de depósito, qué significa no tener el Estado intervención en los sindicatos. Pero por ahora, tengámoslo allí como una simple definición. Ahora, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Y su reconocimiento jurídico, mire que hay un reconocimiento jurídico, ¿cierto? Se producirá, se dará con la simple inscripción del acta de constitución de ese sindicato. Digamos que la forma de creación de un sindicato va a ser, digamos, relativamente fácil hoy por hoy. Antes no lo era así. Antes era mucho más difícil. Se decía que era más fácil crear una guerrilla que un sindicato, ¿sí? Porque los trámites administrativos ante el ministerio eran de meses, incluso de años. Y después hubo una sentencia de la Corte Constitucional, después eso lo vamos a ir viendo porque yo no quiero, o sea, yo quiero ir digamos, de a poco para no saturarlos, digamos, de mucha cosa y que usted va asimilando poco a poco. Pero después vamos a ver esa intervención del Estado y ese reconocimiento de la personería jurídica, cómo es que se hace, cómo es que se da, cómo se hacía antes, para que ustedes vean allí cómo es que funciona el asunto. Pero por ahora, entonces, sin intervención del Estado, se debe dar un reconocimiento jurídico con la simple inscripción de la constitución de ese sindicato. Bien. Luego viene el tema de la estructura interna y del funcionamiento de esos sindicatos. Dice que esa estructura, o sea, esa forma en que se organiza el sindicato y el funcionamiento de estas organizaciones debe desde luego sujetarse, hacerse conforme a la ley y a los principios democráticos. O sea, no es pues que como es intervención de Estado hagan lo que quieran, no, tengan su autonomía interna, pero que hay unos límites. Es un poco, ustedes han escuchado el concepto de autonomía universitaria, ¿cierto? Pues el Estado no le va a ir a decir a la Universidad de Santo Tomás, venga, hágame un favor y yo no quiero que ustedes en la Universidad de Santo Tomás a los estudiantes de Derecho les den filosofía o les den ese tema de antropología o yo no quiero que les den, no sé, ¿cierto? No, momentico, usted, ¿cómo así? O sea, momentico, nosotros tenemos autonomía, amigo, no, usted no tiene por qué ni decirme lo que voy a hacer, ¿cierto?
Y los docentes al interior de la universidad tienen una cosa que se llama libertad de cátedra. La universidad no me va a decir a mí cómo orientar mis espacios académicos, ¿cierto? Qué decir en mis espacios académicos, desde luego, desde que esas expresiones que el docente tenga y el estudiante estén dentro de un marco de respeto, ¿cierto? De respeto, más allá, digamos, de la discusión de carácter personal, ideológico que se pueda tener. Entonces podemos discutir acá asuntos de carácter religioso, un poco de temas más sensibles, que tiene una carga emocional y moral más alta sobre la eutanasia, sobre el aborto. Yo puedo poner mis posturas, pero esto es en un ambiente, digamos, respetuoso y académico. Esto pasa igual en los sindicatos. O sea, hay unas normas que se deben cumplir, hay un límite para el Estado intervenir, pero ese límite lo va a marcar el orden legal. Y desde luego los principios que rigen la democracia de este país. Bien, luego voy a decir una parte muy importante, que lo vamos a ver, esta parte la vamos a ver en una de las sesiones finales, que va a ser disolución y liquidación de un sindicato. Pero de entrada aquí, digamos que el desarrollo de este artículo 39 se va a dar, digamos, a lo largo del código sustantivo del trabajo y de la ley 584, o sea, va a haber, digamos, una serie de reglamentación de todo este artículo 39 constitucional. ¿Listo? Por ahora decimos, mire pues, la cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía ¿qué? Judicial. ¿Qué quiere decir que cancelar o suspender un sindicato o la personería de un sindicato solo proceda por vía judicial? ¿Qué es eso? Ya ustedes que son abogados, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Pues, por vías jurídicas, digo que tendrá que haber un pronunciamiento de una autoridad judicial para poder, como dice, liquidar la situación del sindicato. Correcto. O sea, Caroline, o sea que vía administrativa el ministerio podría cancelar un sindicato. Caroline, ¿qué dices? Margie, ¿qué dice? Margie, Caroline. Hola, hola, hola. Bien. Profe, pues sinceramente no sabría pues decirle. ¿Si estabas en clase o no, Caroline? Sí, claro, pero hace como 10 minuticos me salí porque tuve como una intervención aquí y Si no me quería... decimos, Caroline, si decimos que solo por vía judicial se puede cancelar o liquidar un sindicato, ¿eso qué significaría para usted? ¿Cómo interpreta eso? Profe, Sí, Luis. eso es mediante pronunciamientos por parte de los jueces. Correcto, muy sencillo, claro, Luis, así es. Cuando se habla de judicial, usted ya clases de constitucional primer año, rama ejecutiva, rama judicial, rama legislativa. La rama judicial la conforman quienes, los jueces. Quiere decir que solo un juez puede ordenar la cancelación o la suspensión de una personería jurídica de un sindicato. No podría ninguna autoridad administrativa, porque no está claro que Tiene competencia. el 39 no lo dice, que solo por vía judicial. Pues se cae su peso que por vía administrativa podamos cancelar un sindicato. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero sindical, otro tipo de fuero que tenemos ahora. ¿Qué otros tipos de fueros ustedes conocen?
Sí, Margie, ¿qué fueros conoce usted en materia laboral o en materia en general? Los senadores tienen fuero, ¿no? El fuero de congresistas o el fuero del legislativo. ¿Qué otro fuero hay por ahí, Caroline? Que usted haya escuchado. Camilo, en materia laboral, ¿qué fuera escuchado? Sí, Caroline, cuénteme. em, el sindical no podría ser uno, que son como los que Sí, pero gozan, aparte del sindical, ¿cuál otro ha escuchado? em, Camilo, ¿usted qué fuero ha escuchado por ahí aparte del sindical? El de maternidad. Fuero de maternidad, ¿cierto? ¿Sí? El fuero de maternidad, el fuero de maternidad, el fuero de los congresistas, el fuero que tiene el presidente de la República, el fuero que tienen los militares para ser juzgados en una jurisdicción, etcétera, etcétera. El fuero, el fuero de estabilidad laboral reforzada por salud, o fuero de salud que llaman también, ¿cierto? ¿Para qué? Para que un trabajador que presenta una disminución en su capacidad laboral no pueda ser retirado sin el previo permiso del Ministerio del Trabajo, so pena de que ese trabajador sea reintegrado y como sanción por ese retiro ilegal se le obligue a pagarle a ese trabajador los salarios dejados de percibir, al igual que una indemnización de 180 días y a su reintegro, porque gozan de un fuero, ¿cierto? Aquí en el 39 se le reconoce a los representantes del sindicato el fuero, que después lo vamos a ver, va a ser una sesión aparte, que vamos a hablar del fuero sindical y las demás garantías necesarias para que ese trabajador, ¿cierto?, pueda cumplir con su gestión, ¿cierto? Y Profe, finalmente, la última parte, Camilo, ¿qué nos dice la última parte? profe, una pregunta antes de eso. Sí, dime. Como un abrebocas, ¿podría decirme usted si todos los integrantes del sindicato tienen fuero sindical o por el contrario, solo algunos? Ya lo vamos a ver, Camilo, o cuando entremos al tema del fuero, pero le digo, de entrada tendrían fuero sindical los 10 miembros de la junta directiva, luego tendríamos el fuero de fundadores, el fuero circunstancial, el fuero legal, el fuero que tienen las comisiones estatutarias de reclamo, los fueros que van a tener las seccionales de los sindicatos, los fueros que van a tener las centrales obreras, etcétera, etcétera. Pero ya después lo vamos a mirar bien en detenimiento cuando lleguemos al fuero. ¿Qué es el fuero? ¿Cómo se alega? ¿Cuándo se adquiere? ¿Cuándo se levanta? ¿Quiénes lo tienen? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero por ahora podemos decir que la estructura del sindicato normalmente es de 10 directivos sindicales dentro de la junta directiva y ellos de entrada tendrían esa garantía del fuero sindical. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe. Bien, Camilo, ¿qué nos dice aquí el último inciso del artículo 39? Dice, no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Bien, ¿quiénes son la fuerza pública en Colombia? ¿Quiénes hacen parte de la fuerza pública? La policía, el ejército, la fuerza aérea, la naval. Correcto, la Armada Nacional. Esos son fuerza pública. ¿Qué quiere decir este artículo, Luis? Que estas personas no pueden, no tienen derecho a fundar, constituir, crear sindicatos. No pueden tener sindicato la policía, no puede haber sindicato del ejército, no puede haber sindicato de la Fuerza Aérea, no puede haber sindicato de ninguna de estas fuerzas que hacen parte de del aparato armado del Estado. Alguien preguntaba en una sesión pasada, no aquí sino en otro curso, que qué pasaba con entonces los que estaban armados, como por decir algo, los guardianes del IMPEC. Que usan uniformes, que tienen armamento, etcétera, etcétera, pues ellos no hacen parte de la fuerza pública, por lo tanto, como no son fuerza pública, entonces tienen derecho a ¿qué? A crear sindicatos.
independiente de que usen uniforme y que tengan ellos que, ¿cómo se llama? Armamento. ¿Listo? Este es el artículo 39, este es el artículo base, ¿sí? Donde, digamos, encontramos los elementos fundamentales del derecho de asociación sindical. ¿Mm? Mire que es un poco diferente al derecho de asociación del 38 y al derecho de reunión del 37. ¿Mm? En otras palabras, entonces, digamos que es la generalidad, y a partir de esta generalidad empieza entonces ¿qué? A irse desarrollando el marco legal que tiene el tema del movimiento de sindicatos o de trabajadores en Colombia. ¿Listo? Muy bien, muy bien. No quiso bajar esta filmina, denme un segundito. Tampoco bajó, entonces vamos a dejar de compartir aquí y volver a compartir. Bien, bueno, esto frente al 39, ¿listo? ¿Estamos claros con ese artículo 39? ¿Listo? Este tema digamos, el derecho laboral colectivo, pues siempre apunta, como muchos otros principios y derechos normalmente fundamentales, a ese principio pro homini, ese principio pro hombre, ¿cierto? Que todas esas interpretaciones que se puedan hacer del marco jurídico, pues deben atender, digamos, a ese concepto, a ese criterio de favorabilidad en cuanto a que son derechos del hombre, y esos derechos, pues, tienen, digamos, una categoría y una connotación, a la vez que una promoción importante dentro de la estructura jurídica de nuestro país. Bien. Digamos que aparte de este artículo 39, que es el marco constitucional que tiene el derecho de asociación sindical, podemos decir que hay una complementariedad y una integración normativa. Hay una integralidad normativa, pero también hay una complementariedad, ¿cierto? Digamos que lo que busca esta complementariedad es que no quede en una situación dada algo no resuelto por falta de un lleno, de un vacío normativo, ¿cierto? O que existiendo una norma, esta norma no sea capaz de llenar el vacío jurídico que se pueda generar. Por lo tanto, en materia del derecho laboral colectivo, siempre vamos a acudir a la complementariedad e integración normativa. Si no tenemos el texto constitucional, vamos al texto legal. Si no está en el texto legal, vamos a la jurisprudencia. Si no está en la jurisprudencia, vamos a los convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia en materia laboral con la OIT. Y si no, vamos entonces a buscar la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Para qué? Para traer de allí un complemento que nos permita llenar el vacío que existe en el fondo normativo. Por eso entonces en el derecho laboral colectivo siempre vamos a hablar de la complementariedad e integración normativa. Muy bien, muy bien. Sigamos mirando el marco constitucional del derecho de asociación. Pero antes de pasar al otro artículo, es que también el derecho internacional, ¿cierto? Que regula ciertos derechos individuales y ciertos derechos humanos, son fuente y van a ser fuente del derecho interno, ¿cierto? Porque ese derecho internacional de derechos humanos va a tener un privilegio dentro de nuestra estructura jerárquica, por lo tanto,
¿cierto? El derecho internacional de los derechos humanos va a establecer obligaciones que son de estricto cumplimiento para los estados. ¿Por qué? Porque son los tratados internacionales ratificados que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, entonces, hay que tener en cuenta que no solamente está este marco constitucional, sino que está el marco legal. Bien, tenemos el artículo 53. ¿Será que Margie nos da lectura del artículo 53, por favor? Del artículo de la Constitución, a ver a qué se refiere. Margie no está en clase. Sí, Caroline. no, profe, hace un momento. Dale, Margie. Profe, Margie tiene hoy turno en el consultorio jurídico, seguramente por eso. Ya está, pronto ya. Sí, Bueno, por eso entonces, trato de dale, hablar. tranquila, dale. Si quieren, yo lo Caroline, leo, profe. sí, dale. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantías a la seguridad social, la capacidad, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantizará el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Bien, muchas gracias, Margie. Este 53 es importante para el tema del derecho laboral porque mire entonces qué es lo que la Constitución le exige al Congreso y al Estado mismo en materia de derechos, por lo menos desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Y la pregunta ahí es si esto que exige el texto constitucional finalmente se cumple o no se cumple, ¿cierto? Entonces estamos hablando de igualdad de oportunidades para los trabajadores, ¿cierto? Que pues a veces no es tan fácil esa igualdad. Una remuneración mínima vital y móvil. Recuerden el principio entonces constitucional del mínimo vital móvil, ¿cierto? Que en materia de pensiones o en materia de pagos, de salarios, etcétera, debe garantizársele al trabajador debe garantizársele un mínimo vital, porque recuerden entonces que el trabajo es la posibilidad que tiene el individuo de poder sobrevivir y subsistir a partir de un salario. Y debe tener ese mínimo vital garantizado. Y debe ser que proporcional a la cantidad y a la calidad de trabajo. Debe haber estabilidad en el empleo, cosa que eso no, aquí casi que ni existe. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos, facultades para transigir y conciliar, ¿cierto? Siempre debe haber una situación más favorable para el trabajador en duda de cualquier caso de aplicación normativa e interpretación, el principio pro homine, ¿cierto? Debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas. Ustedes van a encontrar en derecho laboral el tema de la realidad sobre las formas, de cómo hay una cosa que se llama el contrato realidad, que si bien es cierto hay un contrato que está firmado y que ese contrato firmado tiene una serie de, digamos, artículos que establecen una cosa, la realidad es otra. Ejemplo, cuando usted tiene un contrato de prestación de servicios cuya condición y característica principal es que no hay subordinación y dos, que no hay un horario determinado, pero finalmente le dicen, sí, es que el contrato aquí es prestación de servicios, pero la verdad es que aquí hay que llegar a las 8 y hay que salir a las 5.
y usted va a tener un jefe y hay unas actividades. Ah, venga, pero entonces la realidad de mi contrato es diferente a la forma que tiene el contrato individual del trabajo, ¿cierto? Eso está aquí en el artículo 53, ¿cierto? Garantías a la seguridad social. El trabajador tiene derecho a la capacitación, al adiestramiento, al descanso, a la protección especial a la mujer, a la maternidad, al trabajador menor de edad, etcétera, etcétera. Este artículo 53 va a constituirse en el marco fundamental para poder de allí establecer el estatuto del trabajo, que finalmente es lo que vienen exigiendo los trabajadores organizados en sindicatos, de que se construya ese estatuto del trabajador, que se modernice la legislación laboral, porque es muy arcaica todavía, ¿cierto? No da cuenta, digamos, de los nuevos avances, de las nuevas situaciones que se presentan en el trabajo, y eso es lo que hoy por hoy se está exigiendo, un cambio urgente de la legislación laboral. Ustedes lo han escuchado por allá noticias de que hay la necesidad de cambiar la legislación laboral nuestra porque es muy primitiva todavía, ¿cierto? Bueno, muy bien. Artículo 55. Camilo, nos hace el favor y nos le da lectura a este 45, por favor. Hace 55. Listo, profe. Dice artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Muy bien. Este artículo 55 va a tener después un desarrollo grande, nosotros lo vamos a ver, vamos a tener una sesión importante sobre la negociación colectiva. ¿Cómo se negocia, cierto? ¿Qué tiempo dura la negociación? ¿Cómo se va a hacer esa negociación? ¿Quiénes van a negociar? ¿Qué sale después de la negociación? ¿Qué papel se firma? ¿Cómo se firma? ¿Qué importancia y cuál es la base legal de la convención colectiva? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque negociar de manera colectiva, no individual, es un derecho que tienen quienes, los trabajadores. ¿Para qué negociamos? ¿Qué vamos a negociar? Pues vamos a negociar nada más ni nada menos que las condiciones laborales, las relaciones laborales. Vamos a negociar nuestro salario, vamos a negociar nuestras prestaciones, vamos a negociar nuestras condiciones, vamos a negociar nuestras mejoras salariales y prestacionales, ¿cierto? Vamos a negociar aquí con el empresario que a partir de mañana haya un trato respetuoso por los trabajadores, que haya una estabilidad, que no tengamos contratos a 10 meses, sino que mínimo tengamos contratos a 1 año y medio, o que los contratos que están a término fijo pasen a término indefinido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vamos a negociar las condiciones laborales. Vamos a negociar nuestros, pues desde luego también eso va a impactar nuestros contratos individuales, pero es un derecho que tenemos. Ahora hay unas excepciones, claro, hay unos que no pueden, digamos, negociar, etcétera, etcétera, pero eso ya lo vamos a ver nosotros en qué, en el capítulo que vamos a designarle a la negociación colectiva. Y allí vamos a ver también cómo es el tema de la negociación colectiva tratándose de servidores públicos, ¿cierto? ¿Cómo es que el servidor público puede negociar? ¿A través de qué? ¿Dónde está eso? Etcétera, etcétera. Entonces, este es otro derecho, el derecho a la negociación colectiva, ¿cierto? Ahora, es deber del Estado, no es que sea pues tampoco, es deber del Estado que promover esa concertación, promoverla, ¿cierto? Y buscar que se solucione de manera pacífica esos conflictos que se puedan suscitar. Por eso luego vamos a ver allí nosotros que una manera pacífica de solucionar esos conflictos va a ser el arbitraje, va a ser el arbitramiento, que va a ser también entonces motivo de una sesión nuestra, que va a ser el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? ¿Quién nombra los árbitros? ¿Cómo es que ellos deliberan?
qué es lo que emiten, qué es el laudo arbitral, qué significado tiene, qué recursos tiene, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay entre el arbitraje normal que tenemos en Colombia, etcétera, etcétera? Eso va a estar aquí. Entonces, pero nuestro marco constitucional está en el artículo 55 de la Constitución. Bien. Luis, ¿qué nos dice este 56? Discúlpeme, profe, que estaba hablando aquí con el micrófono Tranquilo. desactivado. Ese 56, Luis, ¿qué nos dice? Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. La comisión permanente integrada por el gobierno, por los representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Perfecto, Luis. Entonces quiere decir, mire pues que estos artículos que estamos leyendo, que son el marco constitucional del derecho laboral colectivo, pues luego van a ser desarrollados. Luego vamos a ver nosotros entonces también qué pasa con la huelga, ¿cierto? ¿Quién la puede decretar? ¿Cuándo es ilegal una huelga? Etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos casos allí también sobre declaratoria de ilegalidad de la huelga. Pero por ahora decir que es un derecho. Ir a la huelga es un derecho, no es que seamos unos vándalos y que entonces no, la huelga es un derecho, ¿cierto? Ir a la huelga, parar las actividades, suspender las actividades, ¿para qué? Bueno, para buscar mejorar las condiciones o para exigir lo que a criterio de esa organización sindical, pues se necesite cambiar o modificar. ¿Mm? Esta huelga como derecho pues no solamente, digamos que ustedes la han visto por ahí, pues no solamente la ejercen los sindicatos, hay muchas entidades, muchas personas que a pesar de no tener sindicato van a las huelgas. A veces, digamos, los transportadores, etcétera, etcétera, van a la huelga a pesar de que, digamos, no tengan una organización sindical. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos todos como ciudadanos de poder ir a la huelga. ¿Sí? Muy bien. Bien. Camilo, este 57, ¿qué nos dice? Profe, el 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. Perfecto, es que, claro, digamos que la misma Constitución, ¿cierto?, permite que los trabajadores, hombre, miren cómo es que la empresa está funcionando, cómo ayudar a que esa gestión de la empresa sea buena y que esa empresa pues tenga, digamos, mayor capacidad económica y que en la medida en que la empresa se fortalezca, que tenga capacidad económica, pues también entonces, pues los trabajadores van a estar beneficiados, ¿cierto? Por eso es que los sindicatos normalmente están haciendo fiscalización. ¿Mm? Usted ve por ahí, sobre todo los sindicatos del sector público, son muy, digamos, están muy activos en el tema de estar denunciando actos de corrupción, actos que atentan contra la estabilidad de la empresa, porque en la medida en que la empresa está estable, pues digamos que mm, pues se pueden pedir beneficios, se puede estar en una empresa, digamos, en unas condiciones importantes y buenas. Entonces, Mm, de acuerdo con el 57, nos dice que la ley es la ley la que puede establecer esos estímulos y la forma en que los trabajadores participan de la gestión de las empresas. Ahora, hay otras formas de participación de la gestión. Está, digamos, a través de los comités paritarios, están está el comité tripartito de la OIT, está el comité que se estableció para llegar a los acuerdos sobre el salario mínimo, que es el comité de concertación salarial, donde tienen cabida los trabajadores organizados en sindicatos, desde luego, para discutir cada año
cuál va a ser el aumento que se va a dar al salario mínimo legal vigente. Hay participación de los trabajadores sindicalizados en las cajas de compensación familiar. Allí, en cada departamento, hay posibilidad de que un representante de los trabajadores organizados en sindicatos haga parte de las juntas directivas de las cajas de compensación, para que allí esté el papel y la representación de los trabajadores dentro de las decisiones que va a tomar la empresa, en este caso, digamos, esas cajas de compensación. Y así sucesivamente podemos mirar muchas más cosas. En muchas estructuras de las empresas, pues hay una vocería de los trabajadores, hay espacios de participación de los trabajadores. Eso de acuerdo con este 57 que permite precisamente la participación de esa gestión empresarial, ¿cierto? Muy bien. Digamos que, grosso modo, los artículos, estos artículos, digamos, son el marco constitucional del derecho laboral colectivo. Son, digamos, el fundamento, la base del derecho laboral colectivo, y a ello debemos sumarle entonces que los tratados internacionales, los convenios internacionales. Entre los más significativos, podríamos decir, porque hay varios, está el 89, el 98, el 151 y el 154, convenios que es importante que ustedes los ubiquen y les den una lectura para enterar un poco de qué vienen estos convenios y qué es lo que significa cada uno de estos convenios, ¿cierto? Este 89 es muy importante porque es el convenio que nos habla del derecho de asociación sindical, otro nos habla del 151 sobre la negociación colectiva, y allí se estableció desde este convenio 151 la posibilidad de la negociación colectiva para los servidores públicos, entonces hay que dar una miradita porque estos convenios, al final, si nos da tiempo, pues miraremos un poco de la OIT, cómo está organizada la OIT, que es importante, pero antes de llegar allá, si nos da el tiempo, sí necesitamos es ubicar primero, o mejor, acercarnos primero a todo lo que tiene que ver con organización sindical en materia, digamos, general. Bien. Este mismo desarrollo constitucional del artículo 39 es llevado luego a que al Código Sustantivo, desde el 353 al 463, donde nos va a hablar de todo el derecho de asociación sindical, ¿cierto? Mire que en este tema todo es muy organizadito. Está el marco constitucional, de allí se desprenden unas normas, y de esas normas de carácter, digamos, ley, va descendiendo hacia ciertos tipos de decretos, etc. Si usted lee este artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, se va a dar cuenta que es un desarrollo del 39, sin embargo, le agrega algunos elementos adicionales. Démosle lectura, por favor, a alguien que quiera darle lectura a este 53, y por ahí vamos terminando por hoy para que hablemos un poco de este 353. ¿Quién le quiere dar lectura a ese 353? Profe, yo, em, los trabajadores y empleadores tienen derecho a construir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se reproducirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y los principios Sí. democráticos. Carol, disculpa un cantidad- momentico, Carol, es que digo que es que se me pasó para acá el 39, pero yo quería que tú me ayudaras con la lectura de, del, de este, qué pena, es que se me pasó la laminita. Entonces, si quieres ayudarme nuevamente, qué pena contigo a leer este 353. Listo, profe. Dice, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o
Profe, no alcanzo a ver. Federarse o federarse entre sí. Listo. ¿Qué pasó? Listo, federarse entre sí. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de este título y están sometidos a la inscripción y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Los trabajadores y empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a esta con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Perfecto, muchas gracias. Bien, mire que lo que va a ser el código sustantivo a partir del 353 es un poco, digamos, ir ampliando lo que realmente está en el 39 de la Constitución. Mire que incluso arranca de esa manera, que es de acuerdo con el 39, ¿cierto? Que los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente. Luego ya le agrega un pedacito más y nos dice que es en defensa, pero esto sí, que es en defensa de sus intereses, ¿sí? Ya nos habla de asociaciones profesionales o sindicatos y que éstas se pueden unir entre sí, o sea, federarse. Quiere decir entonces que los sindicatos a su vez pueden también organizarse en estructuras federales. Eso ya lo vamos a ver después. Que también deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos a los deberes que tienen que cumplir. ¿Cierto? ¿A qué? A las normas de todo el título que compete al derecho laboral colectivo y someterse a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público, solo en cuanto concierne al orden público, porque recuerden que desde el 39 decimos que estos sindicatos se pueden constituir sin la intervención del Estado, sin la intervención del Estado, ¿cierto? Y finalmente nos va a decir aquí abajo que los trabajadores y empleadores sin autorización previa no tienen que ir a pedirle permiso a nadie, ni al empleador, ni al Estado, ni a nadie, ni al gobierno. ¿Para qué? Para crear, constituir o fundar organizaciones sindicales que ellos estimen convenientes. Como tampoco tienen que ir a pedirle permiso a nadie para poderse afiliar al sindicato, ¿cierto? Solo basta con que firmen la afiliación y manifiesten el cumplimiento de los estatutos, ¿cierto? Este es entonces, digamos, el marco constitucional y el marco legal en que podemos decir que se desarrolla o desenvuelve el movimiento sindical. Esta es digamos, el marco. Ahora, vayamos un poquito más para que dejemos definido un poco entonces qué es el sindicato y allí terminamos entonces la sesión por hoy. ¿Listo? Hay varias definiciones de sindicatos. Hay definiciones simplemente que dicen es la organización de los trabajadores en una estructura corporativa. Punto. Esta definición nos dice que ¿sí? Son asociaciones de libre ingreso o retiro que son creadas por los trabajadores para la defensa y conquista de derechos y reivindicaciones. Le va agregando, digamos, ya un elemento para que unas funciones de acuerdo con los intereses económicos, sociales, políticos y profesionales comunes a todos los asociados. Esa puede ser una definición de qué es un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Son asociaciones creadas ¿para qué? Para conquistar o reivindicar derechos o intereses comunes a todos desde el punto de vista económico, social, político y profesional. ¿Qué es un sindicato? Es una asociación de trabajadores que se constituye para defender y promover los intereses que les son comunes
a todos los miembros de ese sindicato. Esa es otra, digamos, definición de sindicato. Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso, son constituidas para la defensa y promoción de los intereses de los afiliados, etcétera. Otra definición, ¿cierto?, un poco más larga, son una asociación de trabajadores con el fin de mejorar sus condiciones económicas y sociales, que está organizada y representando los intereses de sus afiliados, que negocia con el empresario los incrementos salariales y las condiciones laborales, ¿cierto? Que si no es posible llegar a acuerdos puede ir a la huelga, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Sí, no pueden ir a la huelga. Entonces, digamos que esa es como en términos, digamos, generales, lo que podemos decir de un sindicato, una definición de sindicato, ¿cierto? Esa es, sí, esta es otra definición. Las asociaciones sindicales como organizaciones encargadas de asumir la defensa de los intereses de los trabajadores asociados, que están protegidos constitucionalmente, que tienen atribuciones limitadas dentro del orden legal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es, digamos, una definición. Ahora, ¿qué es un sindicato? Una agrupación de gente trabajadora con el fin de ¿qué? De defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas y trabajos que lleven a cabo personas que la componen, ¿cierto? ¿Qué es un sindicato? Organizaciones con espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo, las condiciones de contratación laboral, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Digamos que eso es, en términos generales, lo que podemos decir que es una definición de sindicato. Ya ustedes podrán hacer la definición que a ustedes les parezca mejor. Listo. Bien. En resumen, ¿quién me puede hacer entonces, digamos, un pequeño resumen en un minuto? ¿Cuál es el marco constitucional del derecho laboral colectivo? El artículo 39 nos abre la puerta del derecho laboral colectivo, a la vez que el artículo 53 del Código de la Constitución Nacional nos está hablando de los principios y garantías que debe tener el trabajador, a los cuales, pues, lógicamente, el artículo 39 nos da pie con el fin de poder exigir esos derechos que se tienen como trabajadores. En cuanto a la situación de los sindicatos, pues podemos ver que el artículo 353, el cual es extraído del artículo 39 de la Constitución, nos está dando también las bases para que se pueda desarrollar estos derechos, derechos laborales, derechos colectivos, que tienden a favorecer los derechos de los trabajadores. Y entonces, como ya hay a constituir esa situación que se traduce en su situación que son los sindicatos, y un sindicato es una agrupación de gente trabajadora con el fin de defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a tareas laborales en sus diferentes organizaciones. De acuerdo a la situación constituida por la ley, todos los empleados sin ningún tipo de distinción, sea públicos, trabajadores oficiales, trabajadores del sector privado, tienen derecho a que los jueces sean vistos en sus casos. Los únicos que no pueden tener derecho de asociación, la situación de sindicatos, son los de la fuerza pública. Yo diría que eso sería como que más o menos capté en esta clase. Listo, muchas gracias. Camilo, recuérdenos qué es un sindicato, por favor. Un sindicato es una asociación de personas constituido con un fin de proteger sus derechos y garantizar unas mínimas condiciones. Perfecto. Margie, ¿quiénes no pueden tener sindicato en Colombia? Los de la Armada Nacional, pues militares, la naval.
Correcto, en términos generales, la fuerza pública, ¿verdad? La fuerza pública, ¿cierto? La fuerza pública. Bien, entonces, eso es lo que hasta ahora vamos mirando un poco ese marco constitucional y legal. Pues nada, dejamos ahí entonces y les he dejado el texto del manifiesto comunista. Les he enviado también un textico en hojita de Bexabe Celi para que ustedes miren quién fue esta mujer interesante, Bexabe Celi. Y les he mandado unas preguntitas para que orienten la lectura del manifiesto comunista y nos vemos el próximo martes por este mismo canal. Profesor, muchas gracias, muy formal. Muy formal, profe, hasta luego. Listo. Gracias, profe. Hasta Vale. luego.